Las lluvias de las últimas horas afectan a Loja, Manabí, Guayas y Santa Elena, donde los habitantes de la comuna Dos Mangas utilizan cuerdas para salir a trabajar y donde se inundó el hospital de Manglar Alto. El presidente Daniel Noboa da plazo hasta el 11 de marzo a las 9 de la noche al consorcio chino-canadiense para entregar la prima de $1.500 millones o se caerá la concesión del campo petrolero Sacha. La Corte Constitucional ya tiene a sus 3 nuevos jueces, Claudia Salgado, José Terán y Jorge Benavides, designados esta mañana por la comisión calificadora. La fiesta del carnaval tuvo mesura en algunas ciudades como Salinas y descontrol en otras como Guaranda, donde quedaron detenidas 6 personas. El ministro del Interior, John Reinberg, ofrece 3 mejoras para la policía: las condiciones de vivienda, dotar de todos los equipos de protección y aumentar el valor por rancho. Pero esta última medida ya se aplica desde junio del año pasado. Los políticos deciden ante la segunda vuelta presidencial. Sociedad Patriótica Construye y el Partido Social Cristiano votarán por Daniel Noboa o no apoyarán a Luisa González. La izquierda democrática no respalda a ninguno y Pachacutic tomará su decisión el fin de semana. Solo 24 de 101 unidades de salud del IES están equipadas para aplicar el código púrpura para atender emergencias por casos de violencia familiar. 4 de cada 10 trabajadores en Ecuador utilizan herramientas de inteligencia artificial y los campos en los que más se aplica son tecnología y sistemas, finanzas y educación. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice que Rusia está poniendo a prueba los límites de Europa y sugiere que el arsenal nuclear de su país y Reino Unido sirvan para mantener a raya a Putin. Con 3 bajas en el equipo, Barcelona enfrentará esta noche al Corinthians por la tercera fase de la Copa Libertadores. Buenas noches, amigos. Miércoles 5 de marzo. Bienvenidos ya a una nueva emisión informativa aquí en Televistazo Estelar. En esta semana corta de labores. Terminó el feriado de carnaval y las lluvias continúan en la mayoría del país. Calles y casas inundadas, ríos desbordados, deslizamientos de tierra y cientos de familias afectadas son parte de los efectos negativos tras el fuerte temporal. Imágenes realmente impactantes. Comenzamos. Los estragos aumentan. Las lluvias que empezaron ayer y continuaron esta mañana dejaron incomunicados a los habitantes de la comuna Dos Mangas y también inundaron el hospital básico de la parroquia Manglar Alto, esto en la provincia de Santa Elena. Pacientes, médicos y equipos tuvieron que ser trasladados hasta las instalaciones del gobierno parroquial para retomar los servicios médicos. Diego Cuenca describe las afectaciones que también soportó Guayaquil por una tormenta eléctrica. Por las intensas lluvias que empezaron la noche del martes, el río de la comuna Dos Mangas se desbordó en la provincia de Santa Elena. Los habitantes tuvieron que atar un cabo en cada extremo para poder cruzar al otro lado de la carretera, que quedó cubierta de agua. Son 1.300 personas quienes usan esa cuerda para salir a trabajar, buscar alimentos o para trasladar productos agrícolas. Miguel González cuenta que cada invierno ocurre lo mismo. Ahí como ve, si es así una emergencia, tenemos que pasarlo entre los compañeros, amarrar una hamaca en caña para poderlo pasar, porque ese es toda la vida. Yo ya tengo 31 años y ni siquiera un puente han hecho aquí. Esa no fue la única afectación en la parroquia Manglar Alto. También se inundó el hospital básico y sus equipos médicos, los pacientes y el personal de salud tuvieron que evacuar. Las actividades quedaron temporalmente suspendidas. Como contingencia, el Ministerio de Salud usa el inmueble donde funciona el gobierno parroquial. En esas oficinas trasladaron los servicios de emergencia, consulta externa para ginecología, medicina interna y el servicio de laboratorio. Las cirugías serán atendidas en el Hospital Liborio Panchana, en el cantón Santa Elena. En Guayaquil, una tormenta eléctrica desbordó el río Aneta. El nivel de agua incrementó a las 8 de la mañana y bloqueó el puente de la comuna Casas Viejas, en el kilómetro 22 de la vía a la costa. Los 6.000 habitantes de esa comunidad agrícola tuvieron problemas para cruzar a la zona urbana de la ciudad, pero durante la tarde
el agua bajó y se habilitó el paso. El alcalde Aquiles Álvarez en sus cuentas de redes sociales informó que las lluvias inundaron 43 sectores, principalmente 18 vías del centro y norte de Guayaquil, entre ellas la avenida Barcelona, donde el tránsito fue afectado. También cayeron 4 árboles que obstaculizaron las vías, pero personal municipal las habilitó poco después. Otros afectados fueron los habitantes de Sauce 6, sector que quedó anegado. Tuvieron que caminar en medio de fundas de basura que flotaban en el agua. El kilómetro 15 de la vía a Daule se convirtió en un río. Allí los conductores que ingresaban o salían de los sectores Villa Bonita y Milote fueron los más afectados por desechos acumulados que tapaban las alcantarillas. Son 28 ríos en 4 provincias los que están desbordados por las fuertes lluvias. Otros 33 aumentan su nivel. Inundaciones, declaratorias de emergencia, casas afectadas y también cultivos perdidos. Son parte de las afectaciones. Las imágenes con Luis Alfredo Zúñiga. El invierno no da tregua. Son 28 ríos desbordados en el país a causa de las intensas lluvias y el impacto lo sufren las comunidades cercanas. En el cantón Zapotillo, la parroquia Casaderos, con 473 habitantes y 185 viviendas, fue declarada en emergencia en la provincia de Loja. El río Puyango se desbordó y arrasó al menos 25 hectáreas de cultivos de maíz. 10 kilómetros de carretera están afectados. Los puntos más críticos son Chaguarhuayco y Gramadales. La Gobernación de Loja y la Secretaría de Riesgos solicitaron helicópteros de las Fuerzas Armadas para enviar ayuda, ya que los deslaves tienen incomunicadas algunas zonas. En Manabí hay 3 ríos desbordados, el Chone, el Carrizal y el río Puerto Viejo. Este último generó estragos en sectores como 18 de octubre, 12 de marzo, Las Vegas y Crucita de Puerto Viejo. La capital manabita tiene puntos críticos, como las comunidades Estancia Vieja y El Naranjo, en la vía hacia Santa Ana. Decenas de negocios reportan pérdidas y daños en viviendas. El cantón Rocafuerte también sufrió el embate de las lluvias y la crecida del río Puerto Viejo. Las calles permanecieron bajo el agua por la mañana y después del mediodía de este miércoles, moradores empezaron a retirar el fango de las calles. La provincia de Los Ríos tiene 11 cuerpos de agua desbordados. Hay 6 cantones afectados, incluyendo la capital. En Quinsaloma están inundados los recintos Fruta de Pan, San Vicente y San Gabriel, donde habitan 90 familias. El río creció y el agua ingresó a las casas, unidades educativas y cultivos. También contaminó los pozos de agua. Mientras en Quevedo 200 familias de la parroquia San Camilo están afectadas por el desbordamiento del río Quevedo. Las viviendas se inundaron desde la madrugada. Se han improvisado balsas para sacar a los niños. Los bomberos ayudaron a evacuar a 15 familias y se habilitaron 2 albergues. Aunque la Secretaría de Gestión de Riesgos no reporta nuevos ríos desbordados en Esmeraldas, los moradores de la parroquia King en Muisne piden ayuda, porque el río Piedra sigue erosionando. El 11 de febrero la corriente se llevó 2 casas y las lluvias de la noche y madrugada tienen en peligro a más estructuras. Según la Secretaría de Riesgos, 33 ríos tienen tendencia a subir de nivel y las lluvias continúan. Y precisamente, dado este panorama, vamos a revisar ahora cuáles son las previsiones del clima, las previsiones meteorológicas. Mucha atención porque el Instituto de Meteorología, el INAMI, emitió una alerta por lluvias, tormentas y viento en Ecuador hasta este viernes 7 de marzo, hasta pasado mañana. Para hoy se pronostican las precipitaciones más intensas. En el caso de la costa, habrá lluvias moderadas en toda la región, pero se esperan lluvias muy fuertes, principalmente en las siguientes provincias: Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Guayas y también la provincia de El Oro. Ahora, ¿qué pasa en la región interandina? En la sierra también se prevén precipitaciones fuertes, principalmente en las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, también Bolívar, Cañar y en el sur del país, en Azuay y también en la provincia de Loja. Pero eso no es lo único. También en la Amazonía el pronóstico del INAMI es de lluvias, pero ahí moderadas. En este caso, en Sucumbíos, Napo,
Pastaza, Morona, Santiago y también Zamora, Chinchipe. Sin embargo, la advertencia tiene que ver con la región insular también, donde lloverá de manera fuerte, según información del INAMI, principalmente en las islas Isabela, Isla San Cristóbal, esto en el archipiélago de Galápagos. Reiteramos, información proporcionada por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMI. Campo Sacha, el contrato cuestionado. El presidente de la República, Daniel Noboa, dio plazo hasta las 9 de la noche del próximo martes 11 de marzo para que el consorcio Sinopetrol desembolse la prima de $1.500 millones que se negoció como parte del contrato para la adjudicación del campo petrolero Sacha. El primer mandatario aseguró que si hasta esa fecha no se ha realizado ese desembolso, no se va a firmar el contrato y se buscarán otras opciones. El anuncio fue hecho mediante una carta publicada en su cuenta de la red social X, donde también mencionó que ese pago será destinado para inversión social. Y los términos del contrato de adjudicación del campo Sacha generan controversia y debate también. Aunque la inversión privada es necesaria para levantar la actividad petrolera, hay quienes consideran que es un mal negocio entregar rubros de ganancia sobre la producción lograda durante 50 años. Más información con Hernán Higuera. En una decisión polémica, el gobierno adjudicará al consorcio chino-canadiense Sinopetrol toda la producción del campo Sacha, que hoy genera 80,000 barriles diarios. De ahí que nacen interrogantes sobre si es un buen negocio y también si el Estado debe negociar las ganancias de toda la producción o solo sobre el incremento. Marcela Reynoso, exgerenta de Petroecuador, considera que el gobierno debe valorar la producción lograda en medio siglo de explotación con recursos estatales. Entregar el campo bajo la modalidad de un contrato de participación sin licitación no es, según ella, la mejor opción. En este contrato primero hay que reevaluar el sistema petrolero en sí, es decir, cómo voy a alimentar a las refinerías, cuánto espero tener de ingresos por la venta del crudo oriente, también cómo voy a gestionar todo el tema comunitario, cómo voy a gestionar la repartición de la producción, si la prima de entrada es justa o no para el país, si está cumpliendo con lo que debería de acuerdo con el marco legal. Para el exministro de Energía, René Ortiz, el proceso hecho por el gobierno tiene legalidad y legitimidad. Hacerlo de esta manera es reconocer que el Estado ya no puede invertir en la modernización de la infraestructura petrolera ni levantar la producción. Para él, la entrega de toda la producción de Sacha es la mejor oportunidad para reinventar la industria petrolera y aprovechar los recursos. ¿De dónde sacamos plata? De aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando esta empiece a producir el adicional también, del cual se beneficia el Ecuador también. Se muestra que económicamente es viable para el Estado, porque el Estado no solamente recibe esa producción, sino que adicionalmente tiene todos los impuestos. Sí, eso no se ha tocado. Todo eso entra. Hoy día no se pagan impuestos. La negociación que el gobierno lleva adelante con el consorcio puede ser mejorada gracias a un acuerdo lógico y justo, dice el analista Miguel Robalino. Él propone que en el contrato se fije un precio de ganancia sobre la producción existente y otro sobre el monto del incremento de la producción y las mejoras. Yo creo que la producción que ha mantenido el campo Sacha hasta ahora, que ha sido inversión de todos los ecuatorianos y que de hecho es un negocio en marcha, se debería considerar, algún tipo de consideración económica, sea en tarifa o sea en regalías. Y de igual manera, lo que está, el incremental que se dé sobre esta producción dada, se debería establecer con otro precio. Sacha es el activo petrolero más grande con reservas probadas de 237 millones de barriles. Marcela Reynoso y Miguel Robalino coinciden en que el proceso debió hacerse por licitación para generar mayor competitividad y condiciones para el país. El exministro René Ortiz, en cambio, considera que la escasez de los recursos en la caja fiscal obliga a la adjudicación directa. Y el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, asegura que existe un concurso licitatorio previo del campo Sacha que debe ser terminado antes de concesionarlo. La licitación se abrió, de hecho, en el año 2019 bajo la presidencia de Lenín Moreno. Este no es el primer intento de concesión.
De hecho, los últimos 4 gobiernos, el de Rafael Correa, el de Lenín Moreno, el de Guillermo Lasso y el de Daniel Noboa, han hecho esfuerzos porque sea la empresa privada la que maneje el campo Sacha. El proceso que más cerca estuvo, el que más avanzó, tuvo lugar durante la presidencia de Lenín Moreno. Sacó a licitación el campo Sacha para que venga una compañía, se haga cargo de su operación, incremente la producción y dé un bono de $1.000 millones. A este concurso se presentaron 12 empresas de varias partes del mundo y cada una de esas 12 ofertas fue estudiada y calificada por una consultora internacional contratada por el Estado ecuatoriano, que se llama Arthur D. Little. En ese entonces, 2019, la consultora calificó solo a 5 de las 12 empresas. Luego vino la pandemia, el proceso se paralizó y al final no se concesionó el campo Sacha a ninguna de ellas. El exministro Santos asegura que solo por dejar ahí un concurso no significa que este se haya terminado. Es más, asegura que sigue vigente. En derecho las cosas se deshacen como se hacen. Si se llamó a un concurso legalmente, con convocatoria, con publicidad, y si no se quiere continuar, hay que hacerlo igual. Llamarles a las compañías interesadas y decirles se terminó el concurso. Sobre todo, dice, porque en ese concurso hubo una firma que quedó en primer lugar, Baker Hughes, la compañía de tecnología energética más grande del mundo. A Baker Hughes puede demandarle al Estado daños y perjuicios. Decirle, yo intervine en un concurso legal, me calificó una empresa imparcial como primera finalista. Y hay algo más. Entre las empresas que se presentaron a ese concurso en el 2019 estaba Sinopec, una de las que hoy, en el 2025, integra el consorcio que manejará Sacha. En el 2019, Sinopec no cumplió con los requisitos, es decir, que no calificó. El gobierno de Donald Trump anunció este miércoles que restringirá el acceso a visa a los funcionarios extranjeros que faciliten la migración irregular a los Estados Unidos por la frontera con México. En un comunicado, el Departamento de Estado detalló que la política se aplicará a funcionarios de gobiernos extranjeros, incluidos los de inmigración y aduanas, autoridades portuarias y aeroportuarias. Estados Unidos ya sanciona a empleados del sector privado que facilitan servicios de transporte y viajes para la migración irregular. Trump, otro rediseño mundial. Y seguimos hablando de las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dio su primer mensaje a la nación en el Capitolio. Habló durante 1 hora y 40 minutos sobre temas internos, pero también se refirió a las relaciones internacionales, seguridad fronteriza, la guerra en Ucrania y los decretos con los que desmantela una serie de políticas de las pasadas administraciones demócratas. Un resumen de las declaraciones de Trump con Pedro Jiménez. Mr. Speaker, the President of the United States. La primera intervención de Donald Trump ante el Congreso en su segunda administración es vista como polémica y una de las que más divisiones genera con sus oponentes del Partido Demócrata. Desde su ingreso exhibían carteles en los que se leía «Esto no es normal». Trump atacó la cultura woke, descrita como una corriente sobre la conciencia en temas raciales, sociales y políticos, y también diversidad e igualdad, entre otros. We've ended the tyranny of so-called diversity, equity and inclusion. Hemos terminado con la tiranía de las llamadas políticas de diversidad, equidad e inclusión en todo el gobierno federal, dijo Trump. We believe that whether you are a doctor, creemos que ya seas médico, contador, abogado o controlador de tránsito aéreo, debes ser contratado y ascendido en función de tus habilidades y competencias, no de raza o de género. Firmé una orden que convierte en política oficial del gobierno de Estados Unidos que solo haya 2 géneros, masculino y femenino. Male and female. También firmé una orden ejecutiva para prohibir a los hombres practicar deportes de mujeres. Reveló que ha firmado un decreto que exige pena de muerte obligatoria para quien asesine a un policía
y pide al Congreso que legisle en ese sentido para establecer una política permanente. Trump defendió los aranceles a las importaciones de México, Canadá y China y los alista también para otros países. Dice que con esto protege la producción interna y las inversiones en los Estados Unidos. Ha vuelto a hablar sobre sus intereses en controlar el Canal de Panamá y el territorio de Groenlandia. Tengo un mensaje esta noche para el increíble pueblo de Groenlandia. Apoyamos su derecho a determinar su propio futuro y si lo desean les damos la bienvenida a los Estados Unidos. Necesitamos a Groenlandia para la seguridad nacional. Y creo que lo conseguiremos de una forma u otra. Es muy importante para la seguridad militar. Agradeció a los miembros de la Agencia de Inmigración y Aduanas por las redadas y procesos de deportación de indocumentados, especialmente de quienes han cometido delitos en Estados Unidos. Sobre el futuro de la relación con Ucrania y las negociaciones de paz, dijo que el presidente Volodymyr Zelensky le envió una carta que dice: Ucrania está dispuesta a sentarse en la mesa de negociaciones lo antes posible para lograr una paz duradera. Que Zelensky agradece los esfuerzos de Estados Unidos para ayudar a Ucrania a mantener su soberanía e independencia. Trump concluyó señalando que aprecia que Zelensky haya enviado la carta y que así también ha tenido conversaciones serias con Rusia y ha recibido fuertes señales de que están listos para la paz. Y precisamente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofrece ya una tregua a Rusia, un cese de ataques aéreos y marítimos que se convierte en un primer paso para poder hablar de paz en la región. Zelensky ha dicho además que está listo para regresar a Estados Unidos y firmar el acuerdo económico para la explotación de minerales. Por su parte, el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, desconfía en la palabra de Rusia y asegura que Europa debe rearmarse por su seguridad. El camino para la paz en Ucrania se discute en una variedad de escenarios con múltiples protagonistas y ahora el presidente Volodymyr Zelensky plantea directamente a Rusia un cese al fuego parcial que permita además gestionar un nuevo intercambio de prisioneros. Nadie quiere la paz más que los ucranianos, dice. Ha propuesto detener los ataques aéreos y marítimos. Esto después de que Estados Unidos anunció que ha frenado la ayuda militar a Ucrania hasta evaluar si realmente está contribuyendo a una solución. Ucrania y Estados Unidos merecen un diálogo respetuoso y una posición clara de cada uno, señala Zelensky. Y añade: lo que pasó en la Casa Blanca es lamentable y debe enmendarse. Esto después del fracasado encuentro del viernes en el que Trump y el vicepresidente J.D. Vance arrinconaron a Zelensky intentando mostrarlo débil y presionarlo para llegar a un acuerdo con Rusia. El episodio impidió que Trump y Zelensky firmen un acuerdo para la explotación de minerales de tierras raras en Ucrania. Zelensky dice ahora que está listo para regresar a Washington y cerrar esa negociación. Rusia, por su parte, dice que es bueno que Ucrania quiera hablar de paz, pero el mismo Zelensky reconoce que las exigencias de Vladimir Putin no han cambiado. Exigirán una reducción de nuestro ejército, querrán un abandono legal de nuestros territorios, dice. Al mismo tiempo, Europa intenta liderar un proceso de paz para Ucrania con el primer ministro británico y el presidente de Francia a la cabeza. Pero esta noche, en un mensaje televisado, Emmanuel Macron dijo que la paz no puede ser a cualquier precio, que no se puede conseguir abandonando a Ucrania. Estados Unidos ha cambiado su posición sobre la guerra en Ucrania, señala Macron. Rusia está poniendo a prueba nuestros límites. Sigue armándose. Y en ese contexto preguntó: ¿quién puede creer que la Rusia de hoy se detendrá en Ucrania? Habló del arsenal nuclear de Francia y de Reino Unido como elementos de disuasión para mantener a raya a Rusia, que con esas armas el continente está seguro, y apunta al rearme europeo como una necesidad. Ha hecho esta declaración justo un día antes de la cumbre de Bruselas, en la que los países del bloque van a destinar el equivalente a 860.000 millones de dólares en armamento para la defensa continental. El contraste entre el desenfreno y el orden evidenció dos caras del carnaval en Ecuador. En Guaranda, los festejos se vieron empañados por enfrentamientos, excesos y disturbios que obligaron a la intervención policial y también la suspensión de un evento. Sin embargo, en otras localidades como Ambato y Salinas, el control y el respeto a las ordenanzas marcaron una celebración más ordenada, como le resume María Gabriela Carpio. Los festejos por carnaval se vieron empañados por actos violentos en distintas ciudades.
En Guaranda se vivió una batalla campal durante la celebración del Pauca Raimi, o fiesta del florecimiento. A la policía, por favor, a las personas, por favor, a la policía, Asistentes en estado de ebriedad se lanzaron botellas y palos y se enfrentaron a golpes, lo que derivó en la suspensión del concierto e intervención de la policía. Según el municipio, los uniformados detuvieron a 6 personas que iniciaron la gresca. Carioca, como ustedes ven aquí. Asimismo, un reportero de un medio local fue bañado de espuma mientras transmitía en vivo el desfile. El periodista fue tras el ciudadano, pero enseguida volvió a transmitir y lamentó lo sucedido. Estamos transmitiendo en vivo. En Quito, el abuso de espuma quedó evidenciado en las redes sociales. Ni los agentes de control se salvaron y en los bajos del centro histórico también hubo gente jugando de forma excesiva y brusca. En medio de los festejos en la capital, 2 turistas extranjeros rompieron el ventanal de acceso al edificio del municipio. Los jóvenes quedaron heridos y fueron atendidos por los bomberos. La policía inició el procedimiento para establecer responsabilidades para la reposición del vidrio. De igual forma, un manto blanco cubrió a estos recién casados que salían de la Catedral Metropolitana. Tras lo sucedido, la novia se pronunció y dijo que había disfrutado del ambiente carnavalero. Sí, tranquilos que todo en mi boda salió muy bien, estoy muy feliz. Pero mientras el desenfreno se apoderó de estos sitios, una realidad distinta vivieron ciudades como Ambato. Ahí se respetó la ordenanza que prohíbe jugar con agua, espuma y globos plásticos en lugares públicos. Aunque se decomisaron 1.750 frascos de espuma. En Salinas también prevaleció el control durante los días de carnaval. A diferencia de años anteriores, esta vez no hubo excesos y eso se notó en los operativos rigurosos. El orden incluso llamó la atención de visitantes. No permiten entrar cariocas, espumas, anilina, agua, nada. Los controles estuvieron a cargo de policías, militares y cerca de 200 agentes municipales y guardias privados. Claudia Salgado, José Terán y Jorge Benavides son los nuevos jueces de la Corte Constitucional. Hoy fueron designados por la Comisión Calificadora. Lo informa Jacqueline Rodas. Superados los incidentes que demoraron el concurso de jueces de la Corte Constitucional, esta mañana se designó a los 3 nuevos magistrados. La Comisión Calificadora entregó el oficio a los ganadores y anunció el resultado. Claudia Salgado obtuvo el primer lugar con 96,5 puntos sobre 100, seguida de José Luis Terán con 96,25 y Jorge Benavides con 95,75. Los nuevos magistrados resaltaron el trabajo que ha hecho la Corte en los últimos 6 años y hablaron del papel que ellos cumplirán. Estamos para servir al país, estamos para hacer que se respete la Constitución y para que también se respete la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. La ciudadanía también resalte aquellas decisiones de tanta trascendencia que ha tomado la Corte Constitucional. Y si hay algo que corregir, habrá que hacerlo en el camino. Garantizar derechos constitucionales, defender la separación de poderes y sobre todo proteger la supremacía de la Constitución. La comisión ya notificó el resultado a la Asamblea para que convoque a una sesión extraordinaria para la posesión y a la Corte Constitucional para que realice el sorteo público de los 3 jueces que dejarán su cargo para ser reemplazados por los nuevos. Pamela Aguirre Castro y Edwin Aceldo, que ocuparon el 4º y 5º lugar en el concurso, formarán parte del banco de jueces suplentes. Para Aguirre, el proceso fue opaco y no está conforme porque hubo etapas que no fueron públicas. Este martes envió un oficio a la comisión exigiendo que se publique la información de los expertos que elaboraron las preguntas para la prueba teórica y los casos prácticos. También que aclare por qué la comisión terminó con 4 de 6 integrantes. Luego de la etapa de impugnaciones no se supo más de la comisionada Sonia García y César Druet renunció, pero los concursantes no fueron informados sobre los motivos. Javier Guananga, prófugo del caso Plaga, se entregó a la justicia este lunes de carnaval y hoy ya fue sentenciado en un juicio rápido. Con él suman 14 condenados. El caso Plaga, derivado del caso Metástasis, suma 14 sentenciados en juicios rápidos y con penas reducidas, porque aceptaron el delito. El último, Javier Guananga, un abogado que estaba prófugo y este lunes de carnaval se entregó a la justicia. Lo hizo justo a tiempo, antes de la audiencia preparatoria de juicio prevista para este jueves. Él llegó a un acuerdo con la Fiscalía y aceptó haber formado parte de la red de corrupción judicial liderada compra y venta de sentencias y boletas de libertad.
para sacar de la cárcel a peligrosos delincuentes. El juez condenó a Javier Guananga a 28 meses de prisión como autor directo del delito de delincuencia organizada. Su entrega voluntaria pesó en la reducción de su pena. Debe ofrecer disculpas públicas, colocar una placa en el Colegio de Abogados de Riobamba, donde registró su título, y pagar $40,000 al Estado por multa y reparación. Guananga pierde sus derechos políticos durante 10 años. En el caso Plaga, aún quedan 15 procesados pendientes de juzgamiento, entre jueces, abogados de prisión. El 39% de trabajadores en Ecuador utiliza inteligencia artificial en su empleo. Así lo determinó un reciente estudio del portal Multitrabajos. Esta herramienta se utiliza principalmente para ahorrar tiempo y agilizar tareas. Adriana Bermejo informa cuáles son las profesiones que más aplican esta tecnología. En Ecuador, 4 de cada 10 personas utilizan inteligencia artificial en sus trabajos. Usan aplicaciones con IA para ahorrar tiempo, agilizar tareas, analizar datos, disminuir gastos operativos y personalizar servicios. Es la conclusión del portal Multitrabajos, que entrevistó a 4.033 empleados y especialistas en recursos humanos. Las áreas en las que más se utiliza IA son tecnología y sistemas, administración y finanzas, abastecimiento y logística, educación, comercial, marketing y comunicación. Académicos expertos en inteligencia artificial aplicada son más específicos. Los trabajadores recurren a la inteligencia artificial para actividades cotidianas como redactar un correo electrónico, hacer informes, resúmenes y mejorar la redacción y ortografía de cualquier texto, sintetizar bases de datos y para otras tareas más complejas, crear páginas web, personalizar servicios, analizar demandas de clientes por edad y región. Podemos mejorar ese resultado que me dé la IA, siempre y cuando también dándole su crédito, ¿no? Yo utilizo esta herramienta para optimizar mi tiempo, para optimizar mis procesos, ¿no? Pero no voy a coger ese trabajo 100% hecho por ella y entregarlo. En el país, el 61% no usa inteligencia artificial en su trabajo, la mayoría porque no sabe cómo hacerlo, el 55%, no lo permiten en su trabajo, 17%, no lo consideran necesario, 14%, y no les gusta usarla, 11%. La violencia de género encuentra en el Código Púrpura una salida, y aunque en Ecuador los hospitales están obligados a implementarlo, no todos cuentan con esta herramienta importante. Carla Delgado, en el siguiente reportaje, explica lo que sucede. Él sale, toma, y últimamente ha venido y muy violento a agredirme. Las primeras veces fueron unos empujones, después fueron cachetadas. Diana llegó al hospital IES Quito Sur la mañana de este miércoles con signos de violencia física. Él me los proporciona en lugares que no se ven. En la espalda, me muerde los brazos, me jala el cabello. Su esposo la agredió y aunque no es la primera vez según su testimonio, esta vez los golpes le ocasionaron fuertes dolores en sus costillas. Por eso fue al hospital. Tras 10 preguntas, los médicos activaron el Código Púrpura. Se activa cuando las casas de salud detectan a víctimas de violencia de género. Lo hace un equipo multidisciplinario compuesto por médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales que atienden a la víctima de manera integral. Donde analizan como paciente su parte afectada de tipo físico y también el acompañamiento psicológico. Posteriormente, una vez estabilizado la paciente, viene el acompañamiento jurídico, con las conexiones con la policía, la fiscalía, y inmediatamente pues hacemos el trámite judicial que corresponda. El código integra más entidades que en conjunto dan seguimiento al caso. En los hospitales del IES el Código Púrpura se activó 282 veces el año pasado. El 60% de casos fue de mujeres, el 5% de niños y el 30% de hombres, que según los especialistas son los que menos denuncian por pudor. En Ecuador todos los hospitales están obligados desde 2019 a establecer este protocolo.
En el caso de la Seguridad Social, solo 24 de las 101 unidades lo aplican. La violencia física es la causa principal por la que se activa este protocolo, seguido por la violencia sexual y luego la psicológica. Un sistema de tormentas azota el centro y el sur de los Estados Unidos y se mueve hacia la costa este. Tornados, fuertes vientos y en algunas regiones visibilidad casi nula. En medio de la nieve son algunas características de este frente de mal tiempo por el que se reporta la muerte ya de 2 personas. Pedro Jiménez nos presenta las imágenes. Las nevadas en el centro de Estados Unidos provocan interrupciones en las carreteras de Iowa, Missouri y también un poco más al norte, en Minnesota. El mal tiempo, acompañado por ráfagas de viento de 130 kilómetros por hora, hizo que se voltee ese tráiler en una autopista en el área de Garden City, en Kansas. Se espera que recién mañana estas tormentas se desplacen un poco más al sur y al este, provocando alertas en la región de la costa del Atlántico, incluidas ventiscas en el norte del estado de Florida. El mal tiempo llega también con tornados que han derribado árboles, desprendido techos y destruido tanto casas como estructuras más grandes, bloques de apartamentos y almacenes en Ada, Oklahoma, así como complejos de bodegas en Louisville, en el estado de Texas. Ahí también, en uno de los aeropuertos que sirven el área de Dallas, un avión ejecutivo fue arrastrado por el viento contra una nave militar mucho más grande. En Luisiana y Mississippi, en la costa del Golfo de México, otros fenómenos con vientos cercanos a 180 kilómetros por hora provocaron una ola de destrozos. Ahí se reportó la muerte de 2 personas. Además, estos fenómenos han dejado sin energía eléctrica a miles de usuarios. Y esta tarde, 400.000 hogares seguían sin electricidad en el centro de Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra del gobierno del presidente Trump, quien pidió congelar más de $1.500 millones destinados a pagos de la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID. Ahora un juez federal deberá establecer cuáles son las obligaciones que debe cumplir el gobierno con los programas sanitarios y de emergencia que tiene la agencia en al menos 120 países. La administración Trump ha señalado que seguirá litigando en este caso porque está decidida a cerrar la operación de USAID, que ha dicho está dirigida por lunáticos radicales. En Perú comenzó el juicio contra el expresidente Pedro Castillo por intento de golpe de Estado. Es un proceso oral que se sigue contra el exmandatario destituido en el año 2022 cuando ordenó la disolución del Parlamento y de la estructura de la función judicial. Castillo dijo que el juicio es una pantomima, aunque enfrenta cargos por rebelión y abuso de autoridad y una pena por la Fiscalía de 4 años de cárcel. Un voraz incendio en el centro de Lima tiene más de 36 horas activo. Un edificio se derrumbó. Hay 25 heridos y 20 familias damnificadas debido a las llamas que consumen 6 propiedades. Según la policía, el fuego fue provocado por extorsionadores. Bomberos peruanos combatían el voraz incendio en el centro de Lima cuando uno de los edificios afectados se vino abajo. Ese es el principal riesgo que enfrentan con otras 5 estructuras que se mantienen en pie mientras son consumidas por las llamas desde hace más de 36 horas. Hay 50 cuadrillas en el sitio y solo han logrado contenerlas, es decir, que no avancen a otras propiedades. Pero controlar el fuego se les está haciendo imposible porque no pueden entrar ante el riesgo de colapso. Solo pueden rociar agua desde afuera. Imágenes con sensores de calor muestran en rojo la magnitud del incendio. El interior de los edificios es un completo infierno. Dicen que para apagarlo necesitarán por lo menos un día más. La emergencia inició pasadas las 6 de la tarde del lunes en la zona de Barrios Altos, en un edificio residencial para personas de escasos recursos, pero que alquilan los departamentos de manera clandestina como depósitos para comerciantes. El fuego se desató en uno de ellos, donde almacenaban juguetes de plástico altamente inflamables, por lo que avanzó rápidamente por el resto de la estructura. Hasta el momento se reportan 25 heridos, la mayoría por inhalación de humo. También hay 20 familias damnificadas y cientos de evacuados. Sobre las causas del siniestro, la policía informó que capturó a 6 miembros de una banda que extorsiona a los residentes y comerciantes de la zona. En el teléfono de uno de los detenidos hallaron un mensaje en el que le decía al jefe de la organización que ya habían provocado el incendio y que esperaba su pago.
Superhéroes y personajes de videojuegos capturaron a delincuentes durante la celebración del carnaval en Sao Paulo, en Brasil. Se trató de policías encubiertos que fueron desplegados en los desfiles y fiestas callejeras para garantizar la seguridad. Veamos. Los Power Rangers capturaron y escoltaron hasta una patrulla a un sospechoso de robar celulares durante una de las fiestas callejeras en Sao Paulo por el carnaval. En otra calle, los superhéroes atraparon a uno más. Lo inmovilizaron en pleno desfile. Tenía 7 celulares robados en su poder. Se trató de un operativo policial que usó agentes encubiertos para garantizar la seguridad durante las celebraciones en Brasil. También hubo personajes de videojuegos e incluso una oficial disfrazada de escena del crimen. Según la Secretaría de Seguridad, arrestaron a 6 sospechosos y recuperaron 23 teléfonos. Este es el segundo año que la policía usa funcionarios disfrazados para mezclarse en la multitud y combatir a los carteristas en la ciudad más grande de Brasil. La actriz Montserrat Astudillo presentará por primera vez en Guayaquil su obra El cadáver de mi ex en el Teatro Centro de Arte. Además, en Quito, el Centro Cultural PUCE abrirá el ciclo de cine cubano con proyecciones completamente gratuitas. Estefanía Arias ya nos tiene la agenda cultural. Jamás de la vida se sientan con la amiga y dicen, ¿qué tal, Bel? ¿Qué tal tu macho? Una obra para exorcizar penas, enterrar recuerdos y revivir el sentido del humor. El cadáver de mi ex, interpretado por Montserrat Astudillo, llega por primera vez a Guayaquil. La función será en la sala principal del Teatro Centro de Arte, este viernes 7 a las 20 horas. José Julián Martí. Una película basada en la vida del poeta, filósofo y político cubano, su infancia y sus problemas familiares y económicos. José Martí, El Ojo del Canario, es uno de los 4 filmes que forman parte del ciclo de cine cubano que se desarrollará en el Centro Cultural PUCE en Quito. Los otros son Ciudad en Rojo, Fresa y Chocolate e Inocencia. Las proyecciones gratuitas serán cada miércoles de marzo a las 18 horas. La tecnología nunca fue tan divertida. La Mofle y el Panzón, personajes interpretados por Flor María Palomeque y David Reynoso, llegarán al Teatro San Gabriel en Quito con la obra La Pareja Feliz y Sofía I.A. En esta ocasión, Sofía Caiche interpretará a un sistema de inteligencia artificial. Las funciones serán del 6 al 8 y del 13 al 14 de marzo a las 20 horas. El consorcio al que el Ministerio de Energía delegó la explotación del campo Sacha habla de ingresos para el país por cerca de 10.000 millones de dólares en un plazo de 20 años. Pero desde la Asociación de Trabajadores del Petróleo y la Energía dicen que bajo administración de Petroecuador las ganancias serían mayores. Lo explica Diego Puente en el siguiente reportaje. Una de las mayores inquietudes que suscita el anuncio de la concesión de la explotación de Sacha a un consorcio extranjero es cuánto recibirá el Estado y si ese monto mejora lo que genera en este momento Petroecuador. Petrolia, una de las empresas que es parte del consorcio, confirmó a Televistazo que el Estado, con una participación entre el 12.5% y el 26.5%, recibirá 3.518 millones de dólares durante 20 años. Efectivamente, nosotros podemos tener en algún momento como consorcio el 80% de la participación, el Estado el 20% de la participación, pero del 80% hay que tomar en cuenta que el consorcio tiene que cubrir todos los gastos operacionales, todas las inversiones que se requieran, pagar todos los impuestos. La Asociación de Trabajadores de Energía y Petróleo hace otra suma. Petroecuador ya genera, según ellos, ganancias por 1.400 millones de dólares cada año. Es decir, puede entregar al país 12.000 millones de dólares en los próximos 20 años. Según la certificación del año 2022 de la NSAI, que es una certificadora renombrada a nivel internacional, el valor de nuestras reservas actual en el subsuelo es de 14.000 millones de dólares. Eso quiere decir que esas reservas puestas en superficie nos entregarían en moneda 14.000 millones de dólares. ¿Cuánto nos cuesta actualmente sacar el total de esas reservas? Es alrededor de 2.000 millones de dólares. El consorcio dice que no se debe observar únicamente el contrato de participación. Ellos y el Ministerio de Energía evocan la figura de la renta petrolera.
Eso quiere decir que a los 3.518 millones se sumarán 7.094 millones. En ese monto está la prima de 1.500 millones de dólares y el pago de impuestos y contribuciones a los municipios. Yo creo que este es uno de los más altos que va a tener el país en cuanto a la participación petrolera, porque justamente de lo que se trata es de maximizar al final lo que le va a quedar al Estado. Y estamos indicando que al Estado le va a quedar el 80% de la renta neta, que son los 10.616 millones. Según los representantes de los trabajadores petroleros, la suma que hace Petrolia, 10.612 millones, no consta en las actas de negociación y que ese monto es sensiblemente menor. Aún así, lo negociado también es menor a los 12.000 millones de dólares que, según ellos, produciría Petroecuador. Los estragos aumentan. Las lluvias intensas han dejado estragos en algunas provincias de Ecuador. En El Oro, un aguacero de 4 horas desató el caos en la parroquia Capiro, esto en Piñas. El desbordamiento de una quebrada provocó un aluvión que dejó viviendas inundadas, cultivos arrasados y caminos completamente bloqueados. Mientras que en Bolívar, un deslizamiento bloqueó la vía Guaranda-Balsapamba. Lo informa Fabricio Lapo. Capiro. En la provincia de El Oro, un aguacero de 4 horas en la parroquia Capiro, en Piñas, provocó un aluvión que afectó a 120 personas. Los habitantes vivieron momentos de terror al ver cómo el agua arrastraba todo a su paso por las calles. El desbordamiento de una quebrada llevó consigo palos, piedras y lodo, inundando al menos 10 viviendas y un centro educativo, y 100 hectáreas de cultivos de maíz, cacao, maní, caña, azúcar y café. Los rastros de destrucción eran evidentes en las veredas. Con palas y escobas, algunos moradores intentaban limpiar sus viviendas. Gracias a Dios, tratamos de sacar pues, las cositas que hubo como, y el resto ya no se pudo hacer más porque estaba el lodo a casa dando la rodilla. 30 familias fueron evacuadas hasta una iglesia del sector habilitada como refugio temporal. Tenemos 10 comunidades en la parroquia Capiro. Hemos estado asistiendo con kits de alimentos, con agua, porque el sistema de agua colapsado, el sistema de alcantarillado colapsado, el sistema de la conectividad vial colapsado. Las lluvias también provocaron 12 deslizamientos a lo largo de 15 kilómetros de la vía de ingreso a Capiro. 10 bomberos de Piñas con motosierras retiraron los árboles caídos mientras maquinaria del municipio despejó y habilitó un carril. A 3 kilómetros, otros 15 pequeños deslizamientos mantienen incomunicadas a las zonas de Conchicola, Guayacán y Amarillos. Sus habitantes deben caminar 1 hora para poder salir o regresar. En la provincia de Bolívar, las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento en el kilómetro 66 de la vía Guaranda-Balsapamba, una ruta clave que conecta Bolívar con los ríos. El paso permanece bloqueado mientras 2 retroexcavadoras y 6 volquetas trabajan en la remoción de rocas y lodo. En el kilómetro 65, en el sector Alungoto, 30 metros de carretera se hundieron, agravando la afectación en esta vía. Por ahora, la ruta alterna para vehículos livianos es la Chimbo-El Cristal, mientras que los vehículos pesados deben tomar la vía Aloa-Santo Domingo o Payatanga-Bucay. Médicos y el Ministerio de Salud Pública alertan sobre los riesgos de la automedicación ante el incremento de casos de dengue en el Ecuador. Hasta la fecha se registran más de 7.600 casos. Los especialistas explican que los síntomas pueden ocultarse con mayor gravedad, por lo que llaman a la prevención, principalmente en las zonas más afectadas del país. Bessie Granja con las advertencias. A medida de que los casos de dengue aumentan en el país, también incrementa el riesgo por la automedicación. A diario llegan a los hospitales públicos y privados pacientes complicados por la ingesta de fármacos que están contraindicados para este cuadro médico. La sintomatología por dengue se confunde mucho con cuadros gripales o cuadros respiratorios. Entonces el paciente consume lógicamente para el dolor de cabeza algún medicamento como la aspirina, como el ibuprofeno, el diclofenaco. Entre las complicaciones por automedicarse constan hemorragia, edema pulmonar, inflamación de vasos sanguíneos y derrame pleural que afecta a los pulmones. A escala nacional, los casos de dengue ascienden a 7.650, mientras 9 personas fallecieron. Las provincias con más contagios son Napo, Orellana y Guayas.
Los pacientes más vulnerables por automedicación son las embarazadas y los niños. En el Hospital Roberto Gilbert de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, hasta el momento 17 pacientes han sido hospitalizados por dengue. En todo caso, lo que siempre hay que tener en cuenta es que cuando declina la fiebre en dengue es como la fase que tenemos que estar más alerta porque es la fase crítica y debemos acudir al galeno, al médico para que pueda ser evaluado ese paciente. El Ministerio de Salud anunció que realizarán operativos de fumigación desde las 15 hasta las 20 horas en las provincias de Napo, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Orellana y Guayas, por el alto riesgo del desarrollo del vector Aedes aegypti, causante de esta enfermedad. El ministro del Interior, John Reinberg, ofreció mejorar los beneficios para los policías. Este lunes se reunió con la cúpula policial después de una semana de tensión. Paul Romero actualiza el panorama en la institución. Este lunes, 7 días después del pedido de la renuncia a los 10 generales de la cúpula de la policía por la falta de resultados en contra de los grupos de delincuencia organizada, el ministro del Interior, John Reinberg, apareció rodeado del mando policial. El ministro, que publicó 3 fotografías sobre la reunión, escribió en la cuenta de la red social X elogios a la policía y dijo que se ha adaptado a las exigencias y está comprometida con el bienestar de los ciudadanos. Reinberg hizo 3 ofrecimientos para mejorar las condiciones de vida de los uniformados: incrementar el valor del rancho, adecuar las condiciones de vivienda y dotarla de todos los equipos de protección. Sobre el incremento del rancho, fuentes consultadas por Televistazo confirmaron que desde el segundo semestre del año pasado, el gobierno subió de 99 a 198 dólares mensuales de ese monto a los policías para equiparar el valor que reciben las Fuerzas Armadas desde noviembre de 2023. Este incremento representa 68.4 millones de dólares anuales por los 57,000 policías en servicio activo. El mando de la policía planteó al gobierno que apruebe un bono de traslado para los uniformados desplazados a las 7 provincias en conflicto: Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, El Oro, Sucumbíos, declaradas en estado de excepción por grave conmoción interna. El monto de este bono no está definido. Falta determinar el número de beneficiarios y el cálculo por cada jurisdicción. La dotación de equipos de protección con cascos y chalecos ya fue entregada a todos los uniformados. Los policías de las provincias bajo excepción también recibieron indumentaria antimotines, radios de comunicación y patrulleros. En las zonas de conflicto también será priorizada la vivienda fiscal. Ya se ha entregado una parte en Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Manabí. El total de esta inversión aún no se ha dado a conocer. 10 casas fueron allanadas por más de 300 policías y militares en una urbanización privada del cantón Daule, en Guayas. Los agentes buscaban a miembros de organizaciones delictivas dedicadas al blanqueo de capitales y también al narcotráfico. 4 personas, entre ellas 2 extranjeros, fueron detenidas. Se decomisaron 29,000 dólares, cartones con candados GPS para contenedores, explosivos y en el celular de uno de los aprendidos, fotos y videos del traslado de bloques de droga. Poco a poco las organizaciones políticas van tomando una decisión sobre a quién apoyar en la segunda vuelta electoral. Sociedad Patriótica confirmó hoy que va a respaldar al presidente candidato Daniel Noboa. Patricio Díaz informa quiénes anunciaron ya una postura y cuándo lo harán los otros partidos y movimientos que aún no se han pronunciado. Faltan 39 días para la segunda vuelta electoral y las organizaciones políticas nacionales están decidiendo a quién apoyar. Este miércoles, Gilmar Gutiérrez, uno de los máximos dirigentes de Sociedad Patriótica, anunció que su partido apoyará a Daniel Noboa en el balotaje. Incluso habló de un respaldo activo que incluye promover el voto para el presidente candidato. Sociedad Patriótica impulsó la candidatura de Andrea González, que llegó en 4º lugar, con el 2,6%. Antes, el 26 de febrero, Construye había anunciado que respaldará en la segunda vuelta a Daniel Noboa, pero pidiéndole rectificaciones. Uno de los primeros en pronunciarse tras la primera vuelta fue el Partido Social Cristiano. En un comunicado confirmó que nunca han votado por Rafael Correa ni por ninguno de sus candidatos y que tampoco lo harán ahora, en clara referencia a Luisa González. La izquierda democrática, en un escueto mensaje, informó apenas terminada la primera vuelta que no apoyará a ninguno de los 2 candidatos. Este 2 de marzo lo ratificó. Unidad Popular se reunirá en Guayaquil el sábado para tomar una decisión. Hay una clara inclinación por el voto nulo. El mismo día se reunirá el Partido Socialista. Centro Democrático, Democracia Sí, Creo y Avanza tienen previsto anunciar sus posturas la próxima semana.
Suma tomará su decisión a mediados de marzo y Pueblo, Igualdad y Democracia, PIT, partido con el que Daniel Noboa llegó a la presidencia, esperará el debate para definir su postura. El Movimiento Amigo no ha dado información. 12 candidatos de estas organizaciones políticas no llegaron individualmente al 1% de la votación en primera vuelta. Mientras tanto, el movimiento indígena entra a la recta final de su definición ante esta segunda vuelta presidencial. Este viernes, la CONAIE se va a reunir para tomar su decisión y el sábado lo hará su brazo político, Pachacutic. Pero, ¿cómo se tomarán esas resoluciones? Se lo explicamos a continuación. El movimiento indígena definirá su postura frente a la segunda vuelta electoral entre viernes y sábado. La CONAIE será la primera en decidir. El Consejo Ampliado de la Organización Indígena se reunirá este viernes en Conocoto, al oriente de Quito, en medio de posturas contrapuestas. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, dijo en una entrevista que la decisión la tomará con quienes apoyaron su candidatura y quienes no lo hicieron no van a poder decidir. Issa descartó dialogar con el presidente Daniel Noboa y apoyar el voto nulo, dejando abierta la posibilidad de respaldar a Luisa González. Sin embargo, los dirigentes resaltan que la resolución la tomarán los 54 presidentes de las estructuras de la organización indígena, y entre ellos algunos que no están de acuerdo con la postura de Issa. El movimiento indígena de Chimborazo dijo que no apoyará a Luisa González, y otras organizaciones provinciales no han descartado el voto nulo. La ECOA Runari, que reúne a las organizaciones de la Sierra, tomará su postura este jueves, mientras la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, CONFENIAE, decidió que respaldará al presidente candidato Daniel Noboa. Pachacutic, el brazo político de la CONAIE, definirá su postura el sábado en Quito. Su consejo ampliado fue convocado y en esa reunión estarán los 24 coordinadores provinciales, los 2 por el exterior y los representantes de las organizaciones adscritas al movimiento, como el sector de trabajadores y de economía popular y solidaria. En la decisión participarán 200 representantes de esas organizaciones. Leonidas Issa, candidato presidencial del movimiento, obtuvo el 5% de los votos válidos en primera vuelta. Y Pachacutic alcanzó 9 de las 151 curules en la asamblea. El gobierno nacional emitió el reglamento a la Ley de Alivio Financiero y Fortalecimiento Económico que está vigente desde diciembre del año pasado. Entre los beneficios consta la condonación de intereses y multas con la Agencia Nacional de Tránsito y los créditos educativos a cargo de la Secretaría de Educación Superior, la CNESIT. Luego de 3 meses de haberse aprobado en la Asamblea Nacional la Ley de Alivio Financiero y Fortalecimiento Económico, el presidente Daniel Noboa emitió el reglamento para regular su aplicación, el cual consta de 25 artículos que se aplicarán en instituciones públicas del país. Entre las medidas que destacan están el acceso de los afiliados del IES al seguro de desempleo de forma inmediata. Antes debían esperar 60 días para ingresar la solicitud. También se concede plazo de hasta 90 días para el pago de aportes de los trabajadores del IES sin que genere responsabilidad patronal. La Agencia Nacional de Tránsito y el Servicio Público para Accidentes de Tránsito condonará el 100% de los intereses, multas y recargos de los tributos que recauda como multas de tránsito, matriculación de vehículos y renovación de licencias hasta el 30 de junio de 2025. En cuanto a créditos educativos, se dispone condonar el 100% de intereses de las deudas vencidas o que se encuentren en convenio de pago y liberar del pago total a personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, enfermedades raras y huérfanos. El Servicio de Rentas Internas condonará el impuesto a la renta de los periodos 2022 y 2023 para los contribuyentes de negocios pertenecientes al régimen simplificado para emprendedores y negocios populares o RIMPE. El decreto dispone que las entidades públicas involucradas tienen 10 días para emitir la normativa complementaria para la ejecución de esta ley. Miles de fieles católicos acuden a las iglesias de Ecuador a propósito del miércoles de ceniza que marca el inicio de la cuaresma. El número de misas incrementó para recibir a más personas de lo habitual. Sin embargo, en Guayaquil, la intensa lluvia redujo el número de asistentes, mientras en La Tacunga las iglesias se llenaron, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga.
con paraguas en mano o incluso cubriéndose con grandes fundas. Así llegaron los fieles católicos a las iglesias en Guayaquil este miércoles de ceniza. Varias de las 163 parroquias de la urbe incrementaron el número ordinario de Eucaristías por la gran cantidad de personas que tradicionalmente acuden en esta fecha. Sin embargo, la intensa lluvia influyó en el número de asistentes. Así se vio en la parroquia La Merced y también en la San Agustín, ambas en el centro. En la iglesia San Francisco se programaron 10 misas este miércoles. Según el rito católico, esta fecha marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días de preparación para la Semana Santa. En Quito también acudieron a las iglesias desde temprano, pese al intenso frío con el que amaneció la capital. Por ejemplo, en la parroquia La Inmaculada en Solanda, sur de la urbe. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Conviértete y cree en el Evangelio. Las Eucaristías en la Catedral de la Tacunga, el templo más grande de la ciudad, tuvieron gran concurrencia. 6 misas se programaron este miércoles y los fieles hicieron hasta 3 filas para la imposición. El ambiente fue similar en las 83 parroquias eclesiásticas de Cuenca. En la mayoría de templos, la colocación de la ceniza se realizará cada hora hasta las 7 de la noche. La película Anora fue la gran ganadora de los premios Oscar. Se llevó 5 estatuillas, entre ellas Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Actriz Principal. Ana María Palacios con los momentos más relevantes de la edición número 97 de la gala que se llevó a cabo en Los Ángeles. Anora. Anora, con 5 premios, fue la gran ganadora de la 97 edición de los Oscar, como Mejor Película, Mejor Director para Sean Baker, Mejor Actriz para Mikey Madison, Mejor Guión Original y Mejor Montaje. Kennedy Schneider, Ariana Grande y Cynthia Erivo abrieron la ceremonia que se realizó en el Teatro Dolby de Los Ángeles, interpretando canciones de películas basadas en El Mago de Oz. Después de 20 años, Adrien Brody se alzó con su segundo Oscar por su trabajo en el filme El Brutalista. Kieran Culkin, el favorito en la categoría de Mejor Actor de Reparto, ganó por su interpretación en la cinta A Real Pain. Zoe Saldaña, emocionada, recogió su presea a Mejor Actriz de Reparto por su papel de la abogada Rita Mora en la película Emilia Pérez. Brasil celebró el galardón a Mejor Película Internacional por el filme Aún Estoy Aquí. Wicked ganó como Mejor Diseño de Producción y Mejor Diseño de Vestuario. Flow se llevó el premio a Mejor Película Animada. La ceremonia de los Oscar fue presentada por el comediante Conan O'Brien. Uno de los momentos más comentados fue la aparición del actor Adam Sandler a la gala con un atuendo deportivo. You're dressed like a guy playing video poker at 2 a.m., Adam. And you know what, Conan? I like the way I look, because I'm a good person. I don't care about what... En Milán, Italia, Giorgio Armani presentó la colección de moda femenina Otoño-Invierno 2025 titulada Roots. Además, el ecuatoriano Marqués estrenó en las plataformas digitales el tema No soy lo que esperaba. Revisamos ahora más información del espectáculo. Giorgio Armani presentó la colección de moda femenina Otoño-Invierno 2025, titulada Roots, en Milán, Italia. Prendas con piel sintética, pantalones de seda, cinturones anchos, botines planos y chaquetas con texturas ligeramente acolchadas y con cuero. Para la noche, estilos transparentes, brillos y corsés. A pesar de que Shakira canceló sus 2 conciertos en Chile por problemas técnicos relacionados con la instalación del escenario en el Estadio Nacional, cantó para sus fanáticos en las afueras de su hotel, los saludó y les prometió regresar. Interpretó Antología, una canción de su álbum Pies Descalzos de 1995.
Patti Cantú se unen para la canción Estamos Bien, un electropop con un mensaje positivo. Se habla de estar bien, contentos, de vivir y estar sanos. Este sencillo será parte de una nueva producción discográfica del trío mexicano. Mañana a las 6:55 en Contacto Directo estará la internacionalista Andrea Balda para analizar el impacto de las acciones del presidente Donald Trump en la Unión Europea y las respuestas que se están dando en su seno. Además, Miguel Robalino, experto petrolero, para analizar la concesión del Campo Sacha, las condiciones polémicas que han sido anunciadas y el ultimátum dado por el presidente de la República, Daniel Noboa, al consorcio chino-canadiense. Los esperamos, amigos. Gracias siempre por habernos acompañado y por la sintonía. Buenas noches.